Bueno, ya podemos obviar la maleta porque parece que se va a quedar ahí hasta que me mude. Buenos días, soy Marta y os doy la bienvenida a El Reino de Hécate, el canal donde hablamos de true crime, casos paranormales, misterios sin resolver y mucho más. ¡Empezamos! Y por supuesto, una vez más, si oís ruido de fondo, son mis compañeros de piso. Hoy vamos a hablar de uno de los asesinos en serie más famosos, de estos que se consideran prácticamente los clásicos. Vamos a hablar de Ed Kemper, un asesino que violaba, torturaba y mataba a sus víctimas y que me parece súper curioso porque es un asesino porque durante toda su carrera como asesino él realmente tenía clarísimo que su objetivo principal no eran estas víctimas sino otra, su madre. Vamos allá. Edmund Kemper es uno de los asesinos en serie que fueron interrogados por John Douglas. Si habéis visto Mindhunter, seguramente os suena este personaje. Es el precursor de los perfiles criminales y gracias a esto tenemos muchas cintas de él hablando y contando con pelos y señales todo lo que hizo, por qué lo hizo y lo que sentía mientras lo hacía. Y es que a Ed Kemper además le encanta hablar. Sus asesinatos tuvieron lugar en los años 70 en Santa Cruz, California. En esta época eran 3 los asesinos de esta zona que estaban aterrorizando a todo el mundo. Eran Edmund Kemper, John Lindsay Fraser, un hippie que mató a una familia entera, según él, por el medio ambiente, y Robert Molan, que asesinó a 13 personas en un día. Me da rabia porque cuando están mis compañeros haciendo ruido, instintivamente bajo la voz porque me da vergüenza que no lo oigan, cuando en realidad debería hablar más alto porque si ellos pueden hacer ruido, ¿por qué no yo? Pero antes de seguir hablando de sus asesinatos, vamos a pasar a su infancia. Edmund Emil Kemper III nace en Burbank, California, el 18 de diciembre de 1948. Sus padres eran Edmund Emil Jr. y Clarnell Kemper. El padre, Edmund Emil Kemper II, o Jr., era veterano de guerra. Había luchado en la Segunda Guerra Mundial y después de la guerra empezó a trabajar probando armas nucleares antes de volver a Birmingham, donde empezó a trabajar en un trabajo bastante más normal, como electricista. Este cambio de profesión a un trabajo más mundano, por así decirlo, no le gustó nada a su mujer, Clarnell, que no paraba de reprocharle por ello. Antes molabas más, tenías un trabajo más guay, Clarnell, la madre, era una mujer muy dominante y abusaba tanto mental como psicológicamente de su marido como de su hijo Edmund. Es muy probable que Clarnell tuviese algún tipo de trastorno mental como trastorno límite de la personalidad, que se caracteriza por una forma muy extrema de mostrar los sentimientos y un gran miedo al abandono. Además, Clarnell sentía un odio muy marcado hacia los hombres, sobre todo como ya había hecho a su marido y por extensión a su hijo Edmund. Con sus hijas, sin embargo, tenía una relación bastante mejor. El padre, Edmund Emil II, dejó a su mujer en 1957 y a sus hijos, que tampoco se los llevó en este momento. Sobre Clarnell dijo que los años que estuvo en la guerra fueron muchísimo más tranquilos que vivir con ella y que también el tiempo en que estuvo probando las armas nucleares, también que prefería 1000 veces volver a eso que volver con su exmujer. Ed tenía entonces 9 años. Su madre se muda con Ed y con las hermanas a Helena, Montana. A partir del abandono de su marido, todo el odio de Clarnell se dirige única y exclusivamente hacia el pequeño Ed. Le dice que es exactamente igual que su padre, en plan mal por supuesto, le llama weirdo, o sea, rarito, bicho raro. Y el problema es que además Ed sufre también este bullying en el colegio. Ed es bastante callado, es más alto que los otros niños y es verdad que parece que sí que era un poquito rarito, por así decirlo, era diferente a los otros y ya sabemos que la gente normal pues siempre nota si eres rarito. Que también era yo la rarita y es que de alguna forma siempre se nota. Una vez raro siempre eres el raro. Y claro, imaginaros al pobre Ed de pequeño que va al colegio, todos los niños se ríen de él, le hacen bullying y luego llega a casa y lejos de encontrar consuelo, su madre le sigue haciendo bullying, por así decirlo, y prácticamente confirma lo que le están diciendo en el colegio, que es rarito y de todo.
Además, Clarnell no quería mostrar ningún tipo de afecto hacia su hijo, entre otras cosas porque decía que si mostrase afecto a su hijo, eso podría volverle gay, cuando sabemos que eso es una completa tontería. Partiendo de la base de que ser gay no es malo, tampoco se va a volver gay por mostrarle afecto. No le va a hacer más hombre no recibir ningún tipo de afecto. Y lo único que le va a hacer va a ser crearle traumas. Además, Clarnell estaba también obsesionada con una contradicción a lo anterior. Y es que estaba obsesionada con que Ed quería sobrepasarse con sus hermanas. Así que Ed no tenía permitido acercarse mucho a sus hermanas y desde entonces tenía que dormir todas las noches en el sótano. Y el sótano no era un sótano bonito que se hubiese transformado en una habitación para que estuviese cómodo, no. Era un sótano al que se accedía por una trampilla que estaba escondida debajo de la mesa de la cocina, como en la casa de los Bender. El sótano no era muy grande y Ed cuenta que la caldera, que también se encontraba ahí, muchas veces estaba ardiendo y que él se quemaba con ella. Además, la madre le encerraba ahí, es decir, Ed no podía salir del sótano hasta que la madre le abría la trampilla desde fuera. Y claro, el pobre Ed tampoco entendía por qué él tenía que dormir en el sótano, mientras que los demás podían seguir durmiendo en sus habitaciones. Ed empezó a mostrar sus frustraciones con las muñecas de sus hermanas. Cuando éstas se peleaban con él lo que hacía era pagarlo con sus muñecas. Empezó a arrancarles las cabezas y a quitarles las manos, a cortárselas también. A partir de los 10 años también empezó a descargar sus frustraciones con animales. Con 10 años enterró vivo al gato de la familia y cuando se había asegurado de que este estaba muerto lo desenterró y separó la cabeza y la empaló. Él dice que hizo esto porque el gato le quería al principio, pero que luego notó que quería más a su hermana. Más adelante mataría a otro gato y esta vez diría que lo hizo porque el gato al principio le quería más a él, pero que luego notó que este gato quería más a su hermana. Así que esta era la forma de que el gato fuese únicamente suyo. Más tarde dirá algo muy parecido de las mujeres a las que asesina, que solo son suyas cuando las mata, porque si no podrían irse. Una vez vio una ejecución en la televisión y esto le fascinó, y desde entonces quería jugar con sus hermanas a 2 juegos que se inventó. Uno se llamaba Cámara y el otro se llamaba Silla. Ed se sentaba en una silla y sus hermanas le tenían que atar a la silla y fingían que le ejecutaban. Ed empezaba como a retorcerse y a hacer gestos de agonía y las hermanas pues encendían y apagaban un interruptor de la luz. Con 13 años mató a un siguiente gato de la familia y guardó los restos debajo de su armario. La madre encontró estos restos y claro, esto confirmó todo lo que ella había estado diciendo desde que Ed era pequeño, que era un rarito, etc. Y es que para entonces ya mostraba bastantes más comportamientos raros y un poco perturbadores, y no solo le parecía perturbador a su madre y a los niños del colegio, sino en general a toda la gente del barrio. Pero claro, en vez de llevar a Ed al psicólogo después de ver lo que estaba haciendo con los gatos, Clarnell decide humillarla aún más. Está claro que algo no iba bien, pero llamarle rarito no iba a ayudarle precisamente. Ed cuenta que una de sus hermanas, Susan, una vez estaba como metiendo con él, pero a la vez hablando con él de chicas y tal, y Ed le contó que tenía un crush hacia su profesora y que Susan le dijo que la besara. Ed le contestó que si la besase tendría que matarla. De nuevo, es un momento de esos en los que no entiendes nada, cómo ha llegado un niño de 13 años a esa conclusión de que para besar a una mujer la tienes que matar, o que después de besarla la tienes que matar. Es muy perturbador. Ed cuenta en las entrevistas que le harán más tarde en la cárcel que durante estos años se sentía como si estuviese viviendo 2 vidas paralelas, que hacia afuera solía mostrarse tranquilo, calmado, igual como dice él, moody, es decir, que pues igual es un poco triste y demás, pero que por dentro estaba lleno de rabia, miedo y frustración, y que debido a esto por la gente no
era del todo consciente de lo que pasaba en su casa, no era consciente de todo el abuso que había ahí dentro. Y por eso tampoco nadie intentaba ayudar realmente. Solo veían pues a un adolescente, pues eso, con un poco de actitud de adolescente, con ese momento de nadie me comprende y demás, y soy rarito. De una forma un poco más creepy, ¿no? Pero no veían nada más. La situación en la casa se hizo tan insostenible que con 15 años Ed decidió mudarse con su padre. Para Ed, su padre era un héroe por haber sido capaz de abandonar a Clarnell. El problema es que para cuando Ed se mudó con él, su padre se había casado por segunda vez y había tenido otro hijo. Es decir, había rehecho su vida. Ed se encuentra ahora viviendo con una madrastra y un medio hermano a los que no conoce. Y a ellos también les parece todo extraño porque además, lo dicho, Ed realmente era rarito. Y además parece que Ed tampoco ayudaba mucho en este caso. Y es que la madrastra dirá textualmente de Ed que le producía migrañas. Hay que entender que no es solo un adolescente que de repente entra a formar parte de esta familia, sino que es además un adolescente con comportamientos extraños y perturbadores. Ed estaba bastante celoso de su medio hermano, a quien denominaba como su reemplazo, y es que Ed lo ve como eso, como si su padre al tener otro hijo le hubiese reemplazado por otro niño, al que además no había abandonado. Así que lo que decidió hacer Ed fue ignorar a su hermano pequeño. No le hablaba, y no solo eso, sino que si este estaba, por ejemplo, hablando mientras comían, mientras estaban a la mesa, Ed se limitaba a clavar la mirada en su hermano. Claro, imaginaros la escena, igual el niño contando, sí, pues hoy he ido al colegio y hemos hecho tal y cual. Y claro, tenían a un Ed de 15 años, pero que medía ya 1,95 m, con la mirada clavada en él, sin decir absolutamente nada. También la madrastra cuenta una vez que salió de la ducha y al abrir la puerta Ed estaba ahí, esperando. Y que se quedó simplemente mirándola, observándola a ella, y dice que también pues a sus pechos, que estaba tapada con la toalla. Ella se lo recriminó, pero claro, es que Ed ya era enorme por entonces, lo dicho, medía casi 2 metros. Y pues ella se fue al dormitorio y notó que detrás de ella venía Ed. Así que no entró en el dormitorio, pero la siguió hasta ahí. Y claro, imaginaros que, vale, es el hijo de tu marido, pero para ti realmente es un extraño porque no le conoces de nada. Encima es muy alto y tiene estas actitudes bastante raras. Además, Ed le daba ultimátums a su padre sobre su hermano del estilo o me quedo yo o él. Y claro, el padre pues no sabe qué hacer porque Ed es su hijo también. Y al final pues le quiere y no quiere volverlo a enviar de vuelta con Clarnell. Pero la situación en su casa con su nueva familia también es insostenible. Y tampoco puede poner en esta situación tan incómoda a su familia. Así que la solución a la que llega es enviarle a casa de sus abuelos, que viven en el campo. El abuelo de Ed, Edmund Emil I, tiene 72 años y su abuela es Maud, y tiene 65 años. Se dice que Maud era una mujer bastante dominante, pero buena, y que intenta llevar a Ed por el buen camino y borrar todos los errores que había cometido Clarnell en la educación de su hijo. Maud odiaba a Clarnell, lo cual es perfectamente comprensible si tu hijo dice que ir a una guerra es mejor que estar con ella. Y sabes además que también maltrataba a tu nieto. Aquí en el odio a Clarnell, Ed y Maud podían haber mantenido una relación o haber empezado una relación que empezase con este odio mutuo, ¿no? Pero el problema es que Maud también era bastante dominante, entre comillas, o que le exigía hacer cosas a Ed. Y esto a Ed no le gustaba nada. Así que acaba hablando de su abuela casi tan mal como de su madre. También es posible que Ed pues malinterprete un poco cuando Maud, por ejemplo, habla mal del abuelo. Pues es posible que Maud se quejase pues de su marido, igual que hace todo el mundo con su pareja, ¿no? De vez en cuando dices, es que esta persona ha hecho tal o no sé qué, o cualquier cosa. El problema es que Ed está tan acostumbrado a que su madre sí que de verdad diga cosas ofensivas sobre su expareja,
que Ed lo malinterpreta todo y piensa que Maud se está comportando igual con su abuelo, con su marido, que lo que hacía Clarnell, cuando realmente los abuelos de Ed parece que sí que se querían mucho. Ed lo interpreta como que Maud también odia a su marido como su madre odiaba a su padre. La verdad es que por un lado lo entiendo, porque sí que es cierto que ciertos comportamientos, si has vivido algún tipo de trauma, pueden crearte un trigger, ¿no? Y que te recuerden una situación que has pasado, aunque solo se parezcan mínimamente y que tú las asocies en tu mente, pero realmente en este caso no era lo mismo y claro, no se sabe si es esto lo que le pasaba a Ed o si realmente lo utiliza como excusa, por así decirlo, para lo que hizo más adelante. Y si oí ruido de fondo, de nuevo son mis compañeros de piso. La relación entre Ed y Maud no es buena, sin embargo, Ed sí se lleva mejor con su abuelo, quien le enseña a cazar. Un hobby que ya de por sí yo no entiendo mucho, no me parece lo más ético precisamente, por así decirlo, pero si encima estamos hablando de alguien que luego se convierte en un asesino en serie, pues es más perturbador aún. Obviamente esto su abuelo pues no lo podía saber, pero cuando se cuenta la historia es como, ups. Ed sigue siendo rarito en plan mal, y a su abuela le empieza a dar un poco de miedo cómo se comporta en sociedad, así que le intenta aislar aún más. He puesto aquí isolar porque no sé hablar en ningún idioma ya. Le intenta aislar aún más de lo que ya estaba en el campo. Más tarde, Ed contará que siempre se ha sentido solo y que nunca tuvo realmente amigos. Esto hace que Ed odie estar en la granja con sus abuelos. No se lleva bien con su abuela, con su abuelo sí, pero es su abuelo, no tiene la misma relación que, por ejemplo, podría tener con alguien de su edad. Y encima ahora le tienen encerrado ahí para que no salga. Empieza a comportarse de la misma forma con sus abuelos que había hecho con su familia, con la familia de su padre. Empieza a mirar fijamente a la abuela, como había hecho con su medio hermano. Hace todo lo contrario de lo que le dice ella, le roba dinero. También Ed empieza a disparar a los pájaros porque sabe que a su abuela le encantan y que se enfada cuando los dispara. Es decir, que la situación estaba bastante tensa hasta que llegamos al 27 de agosto de 1964, cuando el abuelo se va a la ciudad a comprar comida. Ed y su abuela Maud se quedan juntos en casa. Empiezan una nueva discusión porque Ed se ha puesto de nuevo a mirar fijamente a la abuela Maud. Y Maud le dice que pare y empiezan a discutir muchísimo. Ed se va de la cocina donde estaban ambos y la abuela le grita por detrás. ¿Sabéis lo típico que uno se va enfadado, el otro le grita por detrás algo? Le grita por detrás que ni se le ocurra disparar a los pájaros. ¿Qué pasa? Que claro, Ed dice, vale, cojo mi escopeta, no voy a disparar a los pájaros, así que decide disparar a su abuela. Dispara una vez en la cabeza, 2 en la espalda y no contento con eso coge un cuchillo de la cocina y empieza a apuñalarla. Después lleva el cuerpo al dormitorio, lo sube a la cama y está durante un tiempo mirándola fijamente otra vez. Encima dice sobre este suceso luego, pero esta vez sí que le hice caso, no disparé a ningún pájaro. Ed oye llegar a un coche, es el abuelo que vuelve a casa con la compra. Ed dice que su abuelo no va a ser capaz de superar la muerte de su mujer, así que ¿qué hace? Efectivamente, matarle a él también. Por compasión, claro. Dispara a su abuelo por la espalda cuando éste entraba con la compra en casa. Ed dice que disparar a su abuelo no fue tan divertido como fue disparar a su abuela, pero que era necesario. Ed se encuentra ahora solo, con 15 años, en la granja de sus abuelos, que estaba en medio de la nada, con 2 cadáveres de sus abuelos, y no sabe qué hacer, no sabe si huir, esconderse, quedarse, y no sabe qué hacer. Sabe que llamar a su padre no es la solución, y finalmente decide llamar a su madre. Y claro, Clarnell le dice que tienen que ir a la policía. Clarnell está asustada, pero a la vez
le reprende y le dice que eso es exactamente lo que ella siempre ha temido que pasase. Es decir, es casi como una profecía autocumplida, ¿no? Que Clarnell siempre le ha machacado con que va a ser, con que es un raro, con que va a hacer cosas malas, y aquí pues se está confirmando todo eso. Ed llama a la policía y les espera delante de la puerta. Cuando le preguntan por qué ha disparado a sus abuelos, Ed dice que quería saber qué sentía al disparar a su abuela. Ed espera ahora en la cárcel a que llegue la hora de su juicio. Los policías se encuentran con un adolescente que, debido a su altura, parece más mayor de lo que realmente es, pero está tranquilo, habla de forma elocuente, parece muy inteligente, además es cooperativo y amable. De hecho, es el mismo el que ha llamado después de matar a sus abuelos. Así que deciden llamar a unos psicólogos para que le evalúen. Finalmente le diagnostican con esquizofrenia paranoica porque no se explican por qué este chico, aparentemente tan tranquilo, podría haber hecho algo tan horrible. Aunque este diagnóstico luego se descubrirá que es erróneo, sí que es verdad que Ed no estaba continuamente pensando en matar a su abuela, sino que este asesinato sí fue más por la rabia del momento de la discusión que un pensamiento como tal constante. Sin embargo, este diagnóstico erróneo salva, por así decirlo, a Ed de ir a la cárcel. Le declaran no culpable, puesto que juega la carta de enfermedad mental, y en vez de ir a la cárcel le envían a un centro psiquiátrico. Mandan a Ed al hospital psiquiátrico del estado en Atascadero, California, que era un centro psiquiátrico especializado en agresores sexuales y criminales con problemas mentales. Sí, en inglés también se llama Atascadero, me encanta. Ed se sigue comportando de forma muy cooperativa en este centro, es amable y como se nota que es inteligente, deciden hacerle un test de inteligencia. Su cociente intelectual es de 136. La media, para hacernos un poco la idea, es de 100 y a partir de aproximadamente 113 puntos, por así decirlo, ya se considera superdotado. Unos meses más tarde vuelven a hacer la prueba por si acaso y sale con un cociente intelectual aún más alto, de 145. También los psicólogos le vuelven a analizar y descubren que efectivamente Ed no tiene esquizofrenia paranoide. Normalmente la gente con esquizofrenia tiene estas alucinaciones que no le dejan pensar con claridad o de forma lógica, mientras que Ed sí podía. Además, Ed no tenía alucinaciones ni visuales ni auditivas. Le diagnostican ahora algo que tiene un nombre bastante irrisorio y que ya no existe, que es un trastorno de la personalidad pasivo-agresivo. Yo qué sé, es que no sé. Desde luego con lo de quedarse mirando fijamente a alguien sí que era pasivo-agresivo, ¿no? Imaginaoslo, no, yo soy pasivo-agresivo. En fin. Ed llega a la conclusión de que con este nuevo trastorno que le han diagnosticado, si se porta bien, le dejarían salir antes del centro, mientras que con la supuesta esquizofrenia habría sido más difícil, puesto que es más difícil de tratar. Ed sigue teniendo los mismos pensamientos oscuros, pero no los deja salir, se los guarda para sí mismo y solo demuestra animadversión hacia su madre en las horas que tiene con el psicólogo. Porque su pensamiento aquí es que de algún lado tiene que proceder todo este odio que siente, toda la razón por la que ha matado a sus abuelos, ¿no? Entonces no se puede convertir en un ser de luz al 100%, de repente tiene que tener ahí algún traumita, ¿no? En este caso pues con su madre, que además realmente lo tenía, y esa es la razón por la que ha asesinado a sus abuelos y ya está. Eso es por lo que se tiene que tratar. Todos sus demás problemas, todos los demás pensamientos que tiene, no los deja salir, así que para los psiquiatras del centro no existen. Ed se porta tan bien que cuando pide a los médicos si les puede ayudar en su trabajo, estos aceptan encantados, así que estos le dejan que se encargue de darles las actas de los pacientes antes de cada sesión. Y claro, lo mejor de todo es que Ed aprovecha para leer las actas de sus compañeros, es decir, no solo se las entrega a los médicos, sino que además él antes se las lee y las estudia. Y poco a poco Ed incluso puede estar presente en las horas de terapia de los demás. Ed aprende a diferenciar los comportamientos que los médicos
consideran peligrosos, de los que consideran que son positivos y que significan que el paciente se está curando, y utiliza esto a su favor. Y gracias a toda esta experiencia con agresores sexuales, con asesinos y demás, Ed llega a varias conclusiones que luego utilizará también en su carrera como asesino, por así decirlo. Ed llega a las conclusiones maravillosas como que si viola a alguien tendría que matar a esta chica después, porque si no sería más fácil que le reconociesen y que le detuviesen. Si ella escapa, igual sí que le reconoce y le puede denunciar y le pillan. Pero como los médicos le ven tan entusiasmado por aprender, le animan a presentarse para becas como por ejemplo la United States Junior Chamber, que es una organización para gente con talentos extraordinarios que busca instruirlos para convertirlos en hombres en puestos de gran liderazgo. Esta es una organización en la que por ejemplo han participado personas como Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill Clinton, Bill Gates, gente de mucha pasta y mucho poder. El 18 de diciembre de 1968, el 21 cumpleaños de Ed Kemper, o 21º, como prefieras decirlo, sueltan a Ed Kemper debido a su buena conducta y a sus grandes progresos en cuanto a su salud mental. Se le suelta bajo una condición: que no vuelva a vivir en casa de su madre, puesto que parece que ella es el origen de todo mal. Sin embargo, su padre no quiere que vuelva a vivir con él. La última vez la experiencia fue muy mala y además mató a sus padres, a los abuelos, así que no le apetece mucho verle en general. Sus hermanas tampoco quieren vivir con él. Entienden que o creen que Ed no es mala persona en sí, pero sí saben que tiene pues sus problemitas, por así decirlo, y no les apetece mucho lidiar con él. Y claro, las organizaciones sociales pues tampoco se pelean precisamente por ayudar a un asesino, así que solo le queda volver con su madre. Durante el tiempo que Ed estuvo ingresado, Clarnell se había separado entre medias de su segundo marido y había vuelto a Santa Cruz. Ya estaba trabajando ahora en la universidad. Ed se muda con ella. Su idea era hacerse policía e irse a vivir solo. Se apunta a la academia y va sacando buenas notas y parece que todo va bien, hasta que le dicen que es demasiado alto para ser policía. Que digo yo, no se lo podrían haber dicho el primer día. Además, ¿se puede ser demasiado alto para la policía? Que es gracioso que no le permitan ser policía porque es muy alto, pero que les dé un poco igual que haya matado a sus abuelos. Es como, has matado a tus abuelos, no pasa nada. Pero mides 2 metros, no puede ser policía. Ed comienza a trabajar construyendo autopistas, empieza a frecuentar algunos bares como el Jury Room, que estaba delante de los juzgados. Ahí conoce a muchos abogados, a muchos policías, etcétera, que frecuentan el jurado y el bar, por supuesto. Empiezan a llamar a Ed Big Ed, como una referencia a John Wayne. Ed conoce un día en la playa a una joven. Ambos se caen muy bien, parece que se entienden mutuamente y empiezan una relación. Esta chica era completamente su tipo, tenía apenas 16 años cuando se conocieron y era bastante bajita, todo lo contrario a Ed. La chica también es muy delgadita y rubia. Ed dice que no quería mantener relaciones con ella porque la veneraba casi, era algo casi religioso lo que sentía por ella. Ed busca una chica pequeña y mona que no esté por encima de él como su madre. E incluso hará diferencias más tarde entre good girls, o sea, chicas buenas, y bitches, chicas malas. No solo hace esta distinción así general, sino que en cuanto una mujer muestra un poco de carácter o no está de acuerdo con él, pasa de ser una good girl a ser una bitch. Ed reflexiona sobre esta relación con la chica y dice que por un lado le gustaba hablar con ella y que lo pasaban muy bien juntos, pero que también quería saber cómo se vería su cabeza clavada en una estaca. Es que es fascinante porque hay veces que dices, tal, bueno, no he tenido mucha relación con gente en general, es normal que igual pues esta chica le imponga un poco, de ahí lo de la veneración, no sé qué, y luego de repente te suelta esto. Ed y esta chica se comprometen en marzo de 1973 y ninguna de las dos familias está contenta con esta decisión, sobre todo Clarnell. Clarnell le recrimina que la chica es demasiado joven y demasiado buena para él. Clarnell va a casa de la familia de la chica y le cuenta a ella y a su familia que Ed no solo estuvo encerrado en un psiquiátrico, sino que él estuvo encerrado ahí por haber matado a sus abuelos.
y la relación se acaba ahí. Por supuesto, Ed le recrimina todo esto a su madre, que se haya acabado su relación con esta chica y demás. Y además le dice que entonces le busca una chica de su edad y que sea lo bastante buena para él. Pero su madre se limita a decirle que aunque fuesen de su edad, que Ed se parece demasiado a su padre y que incluso las de su edad son todas demasiado buenas para él. Ed se siente ahora súper solo, inadecuado, poca cosa, y es precisamente en este momento cuando se forman sus pensamientos más oscuros. Empieza a fantasear más en serio con matar mujeres, reflexiona un poco sobre su relación con las mujeres, sabe que no les puede contar mucho de su pasado sin que se asusten, y que además, debido a todo lo que le había dicho su madre a lo largo de su vida, de todo el acoso, el abuso y demás, tenía miedo a tener relaciones con ellas. Tampoco quería además declararse a ninguna mujer porque sentía que eso le pondría como debajo de ellas. No quería que la mujer estuviese en un puesto como superior a él. No quería que fuese ella la dominante como era su madre. El problema de todo esto es que Ed llega a la conclusión de que la única forma de que la mujer no esté por encima de él es matándolas. Porque si no, siempre pueden recriminarle algo, siempre pueden irse y demás. Ed empieza a moverse en coche y suele meter a algunas mujeres autoestopistas en su coche. Primero las utiliza como entrenamiento, por así decirlo, pero también quería otras cosas. Primero empieza a ver cómo parecer simpático, cómo no dar miedo, por así decirlo, porque al fin y al cabo, aunque parezca simpático y demás, sigue siendo un hombre de 2 metros de altura y siempre impone un poquito más, tenía que ser como extra cauteloso para no dar miedo. Y empieza a ver un poco cómo puede convencer a las mujeres para llevarlas a sus casas, para que se animen a entrar a su coche. Descubre que esta técnica le va mejor cuando hace como que no le viene bien ayudar a las autoestopistas, es decir, cuando por ejemplo llevarlas a su destino es un desvío para él o no tiene mucho tiempo y demás. Es decir, cuando, por ejemplo, igual mira el reloj en plan de me pilla un poco mal, voy un poco apurado y demás. Y entonces, claro, las chicas prácticamente le suplican para que les lleve. Su idea es, en general, parecer lo más inofensivo posible. Pero a la vez también empieza a esconder armas, un machete, esposas, una pistola, debajo del asiento del copiloto. También quita el picaporte de dentro de la puerta del copiloto para que la puerta solo se pueda abrir desde fuera. Y también empieza a probar cuando se ponen las chicas nerviosas. Si ven que va por un camino que no es, empieza como a probarlas. En total se estima que por su coche pasaron unas 150 autostopistas a las que no les pasó nada o con las que solo probó cosas que les daban miedo, pero que físicamente, por así decirlo, no les pasó nada. Una vez más vemos como Ed Kemper calcula todo, está haciendo experimentos igual que estaba haciendo al fin y al cabo en el centro psiquiátrico. Siempre está haciendo pruebas, probando todo, que le va bien, que le funciona, que no. Hasta que el 7 de mayo de 1972 Ed Kemper decide que la siguiente mujer a la que meta en el coche será su primera víctima. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Aquí es muy tarde ya. Es mi hora de dormir si no quiero morir mañana. Espero haberos dejado con la intriga si no sabéis qué pasa. Y si ya conocéis a Ed Kemper, espero que igualmente os quedéis para escuchar la segunda parte, que saldrá la semana que viene. Así que, chao.